Si hay alguien en este momento que es odiado por miles de aficionados, ese es Marcelo Michel Leaño. Un tipo que es un genio para hablar, para darle sentido a sus palabras y sobre todo para convencer no solo a un buen sector de aficionados de Chivas que hoy piden su cabeza, sino también al dueño del equipo. Porque una de sus mejores habilidades y la cual lo tiene dirigiendo al rebaño es sin lugar a dudas la forma de hablar, el poder de convencimiento. En pocas palabras, es un excelente maestro de la persuasión. Esa es la verdadera virtud de un tipo que no se sabe cómo demonios llegó al rebaño de forma lógica, porque no la hay en materia deportiva, al menos en México. Pues este sujeto es el vivo ejemplo de que hay que soñar cosas fregonas, dijera Diego Dreyfus en La Voz del Chicharito. Pues su trayectoria como técnico ha sido tan lamentable y mínima que los logros simplemente no existen, pero independientemente de la inexistencia de algo que sea el argumento perfecto para dirigir a un equipo como Chivas, está la forma tan interesante en la que éste ha tenido el poder, hasta ahora, de controlar a los medios, incluso de jugadores que le han dado el espaldarazo, y peor aún, de que hagan pasar los malos resultados como algo normal, cuando antes, al tercer o cuarto resultado mediocre, el técnico de Chivas era un pollo sin cabeza que tarde o temprano saldría por la puerta de atrás. Sin embargo, ahora con Marcelo Michel Leaño, los resultados poco parecen importar, porque este tipo tiene un control inmenso gracias a la forma en la que se expresa y hasta muchas veces pasa desapercibido para los críticos. Sin duda, el fenómeno es interesante porque pocos se cuestionan cómo llegó este tipo al banquillo más caliente del fútbol mexicano, cómo convenció al cineasta Vergara de quedarse con la dirección técnica, de qué vive Marcelo Michel Leaño. Necesitamos que pongas mucha atención porque este video escarbará más de lo que es este personaje, un tipo que emula al clásico familiar que sin mover un solo dedo termina heredando toda una fortuna en su familia. ¿Y cómo es que el peor técnico en la era de Ricardo Peláez sigue conservando su empleo dentro de Chivas? Es por eso que hoy te presento Mentiroso y Vendehumo, el director técnico de Chivas que se cree Pep Guardiola, Marcelo Michel Leaño. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Todo el mundo sabe en Guadalajara y en muchas partes de México que el apellido Leaño es de abolengo. Más si se habla de la Universidad Autónoma de Guadalajara y de todo lo que esta institución representa. Si recordamos, Juan Carlos El Cheto Mirrey Leaño, a quien hace algún tiempo le hicimos un video, quedó en la historia del fútbol como uno de los tipos más recordados por aficionados no solo de Tecos, sino de todo México, quienes le aplaudieron en su momento el ser tres cosas a la vez: capitán, referente y dueño del equipo. Pues el Cheto era un tipo que tenía que aprovechar su estatus y posición al mando de la casa de estudios que comandaba a los Tecos. La familia Leaño siempre ha estado en las portadas de la gente bien de Guadalajara, pues durante décadas no solo se han apoderado del sector educativo privado, sino también han tenido muchos otros giros orientados a los bienes inmuebles, y así también parte de la familia Leaño que ha tenido brazos adheridos a esto del fútbol. Uno de ellos es Marcelo Michel Leaño, primo del Cheto y sobrino de José Antonio, quien por mucho tiempo fuera el rector de la universidad y dueño de los Tecos. Por cierto, sus primeros pasos en la industria del fútbol fue llegar precisamente a este equipo por allá del 2003, donde estuvo por más de 8 años, y donde empezó a tener un puesto interesante pero en aquellos tiempos irrelevante, el de utilero o asesor de logística para que no se vea tan ojete. Y además fungía como un enlace entre jugadores y directiva. Por cierto, Leaño ostenta el récord del directivo más joven del fútbol mexicano. Cuando este empezó a laborar como utilero en Tecos, tenía 16 años. Pero cuando ya estaba en el top de la administración, gozaba de 21 años de edad. Pero el Cheto le había dado la oportunidad porque este sujeto era un apasionado del fútbol y estuvo mame y mame y mame con su primo para que le diera una oportunidad en su equipo. Que él incluso decía: no importa que sea de aguador, pero llévame, yo voy a esforzarme en hacer un buen trabajo.
Por eso su primo, al ver la mano de obra barata, se lo llevó y ahí conoció a muchas personalidades que desfilaron una tras otra en el banquillo. Y al paso de los años, Leaño se iba inmiscuyendo más en el tema futbolístico táctico. Una de las anécdotas más chuscas de este personaje ocurrió en 2007, cuando el técnico argentino y campeón del mundo, una institución mundial en el fútbol, César Luis Menotti, llegó a dirigir al cuadro emplumado. En ese entonces, y ya como un utilero pro y que tenía cierta fama con los jugadores que lo veían en el vestidor al 100%, le dijo a su tío que le interesaba ser el chofer del técnico, porque supuestamente quería aprender más de él. Por lo que el tío José Antonio Leaño le dijo: va, hazte cargo. Así fue como Leaño anduvo trayendo para todos lados a Menotti. Incluso este sujeto contó que muchas veces tomaba otras rutas, unas más largas para tener más tiempo de platicar con el argentino sobre temas estratégicos. Fue ahí donde supuestamente este sujeto se enamoró del fútbol, donde empezó a soñar cosas chingonas según Diego el Pelón Consuelas Dreyfus, simulador y hablantín que destruyó al Chicharito. Según un jugador de los Tecos llamado Diego el Tepa Jiménez, quien compartió el vestidor con el utilero soñador, dijo que Marcelo era un tipo bien estudiado y que soñaba en grande, pues todos los días respiraba y comía fútbol. Era un tipo que no le costaba decir incluso barbaridades que no podían cumplirse. Sin embargo, lo más interesante es la forma en cómo el Tepa se expresaba de Marcelo. Lo tenía muy arriba en el top, como un tipo que buscaba ser como Pep Guardiola. Pues, ¿cómo era posible que las ganas le sobraban a un sujeto quien, según cuenta, muchas veces cuando platicaba con los jugadores en el vestidor, les decía que dirigiría en primera y que ganaría todo con ellos? Según el futbolista, muchos de sus compañeros se reían de él, no creían en toda la estupidez que comentaba, pero Jiménez sí le dio el beneficio de la duda. Incluso hay una anécdota que contaremos en el siguiente punto referente a la historia que tiene con el Cincuello Herrera, pues para 2008, un año más tarde de que este sujeto se enamorara por completo del fútbol, llegaría una de las mofas más grandes que le hicieron y donde el hablantín soñador poco a poco escalaría para lograr cumplir su deseo, dirigir en primera división. Bien, quizá cualquiera que no sepa sobre la verdadera historia de Michel Leaño es probable que se deje llevar por la inspiradora historia digna de una telenovela de Televisa que este personaje ha querido vender. Seguro dirán, pero es que Leaño es un tipo que ha sufrido, que ha buscado y sobre todo que desea superarse. En pocas palabras, el aspiracionismo vago y sobre todo el echarle ganas ya mata cualquier argumento que sea crítico sobre un personaje que sabrá mucha teoría pero que en la práctica, en los resultados, nomás no se le dan. Porque su historia es algo así como el típico maestro de universidad que tiene 2 carreras, 2 doctorados en universidades de abolengo mundial y tiene hasta trabajos laureados e investigaciones dignas del Nobel. Es más, hasta podría ser un SNI 2 en investigación por el CONACYT, pero que al momento de impartir su cátedra, de enseñar, simplemente es un sujeto que no sabe ni cómo transmitir sus conocimientos, o sea, no sabe dar clases. Esa es la bandera del leañismo, un tipo que empezó como utilero y que supuestamente se empapó de los conocimientos del banquillo en el vestidor. Y así fue como llegó el 2008 cuando Miguel Herrera se hizo cargo del equipo emplumado. Ahí hay que ser puntuales. Leaño se hizo muy amigo de Herrera y le daba chance de que se pasara al vestidor cuando el entonces técnico de los Tecos daba las indicaciones. Según el Tepa Jiménez, muy amigo de Leaño y quien dice que ha sido uno de los mejores técnicos que ha tenido, recordando que a Jiménez lo dirigió en Coras años más tarde. Dijo que el mirrey utilero Leaño absorbía todos los conocimientos como si fuera una esponja. Vaya mamada de becerro que se aventó, pero bueno. Años después, Miguel Herrera contaría la anécdota que tuvo con este tipo, pues dijo que un día se le acercó y le susurró lo siguiente: oye Miguel, vas a ver que voy a dirigir en primera división. Luego de escuchar eso, Papadas Herrera se cagó de la risa y solo le dio una palmadita en la espalda, según contó el hoy técnico de los Tigres. Y es válido, pues soñar no cuesta nada. Así pasó con Menotti, a quien le llenó de preguntas, pero más a Miguel, quien a cada instante siempre levantaba la mano para preguntarle a Jabba the Hutt alguna duda o aclaración sobre su sistema de juego. De hecho, Herrera se sentía cómodo que lo vieran como un gran maestre del fútbol en ese entonces.
y respondía y aclaraba todas sus dudas. Le encantaba que lo vieran como un catedrático. Aún con todo eso, Leaño se siguió instruyendo y de cada técnico supuestamente siempre sacaba algo bueno. Sin dirigir y solo observando, creyó que las cosas podrían darse en algún momento. Además de que pensó que en algún momento su tío le daría las riendas del equipo, algo que nunca pasó. Para el 2012, Leaño había dejado su puesto de aguador y utilero, pues ya ejercía desde el 2010 en esa institución el puesto de director de negocios del club. Cabe mencionar que en su último nuevo puesto, manejó el área comercial, de negocios, scouting internacional, seguimiento y fichajes de jugadores. Prácticamente, la empresa de su primo le dio la oportunidad de crecer en el ámbito administrativo. Sin embargo, hay que dejar en claro lo siguiente. Si en algo era bueno este personaje, era en tener toda la logística a tiempo. Los tachos, la ropa, siempre le ponía empeño a eso cuando era el utilero. Nunca hubo queja alguna. Quizá esa haya sido siempre su mejor virtud, ser un buen utilero y empleado de logística, pero no conforme con eso, decidió seguir escalando en puestos administrativos. Sorpresivamente, Chivas se hizo de sus servicios por recomendación de los Leaño, recordando que para esos tiempos Tecos ya estaba a nada de irse de la primera división. De hecho, ese año se fue para siempre, en abril del 2012, bajo la dirección de Héctor Hugo Eugui. Fue allí donde Marcelo Michele Año se marchó a Chivas, pues necesitaban a alguien recomendado para un puesto importante donde se gana mucho dinero, pues la primera encomienda era fungir como un enlace entre área administrativa y equipo. Lo mismo que hacía en Tecos, ya que antes Chivas no tenía a alguien que hiciera el trabajo de chalán del director deportivo. Para ese entonces, Chivas estaba entrando al proyecto de Johan Cruyff, quien había sido contratado para rearmar las fuerzas básicas. Ahí es donde Leaño se orgasmeó, porque trabajó directamente con el holandés, a pesar de que tiempo después se fuera de la institución con una patada en el trasero. Posteriormente, Leaño, al ser personal de confianza, fue ascendido a director deportivo. Nadie la creía, pero hacía falta alguien que se acomodara a las directrices de los Vergara. Ahí Leaño empezó a ser parte del grupúsculo de estos y a darles más confianza aún. Leaño trabajó con Cruyff y se le mojó la tanga. Sus deseos de ser entrenador eran cada vez más grandes, pero en Chivas había gente más capacitada que él. También con Banchip y con Benjamín Galindo. Con ese palmarés directivo, Leaño empezó a ser asesor de equipos pequeños como el Mérida, donde le tocó crear una estructura organizacional administrativa para la institucionalización del club. Todo eso en 2013 y 2014. Luego tuvo otro paso administrativo con los Leones Negros, en un proyecto de inteligencia deportiva que es básicamente encaminar el proyecto a una buena toma de decisiones. Pero para el 2016, Leaño tendría la oportunidad de dirigir a un equipo, aunque en el extinto ascenso. Con los Venados de Mérida, institución nueva, pero que ya lo conocía por haber asesorado al equipo anterior en esa región del sureste. Sin embargo, sus números fueron paupérrimos. Entre la apertura y el clausura del 2016, sumando Liga y Copa en ambos torneos, Leaño dirigió 26 partidos, de los cuales ganó 10, empató 5 y perdió 11. Una racha mediana mala. Luego, en ese mismo año, tomó las riendas de Coras, que era una extensión de Chivas. Sin embargo, no pasó nada con él y emigró al Zacatepec, que tenía también cierta injerencia de Chivas. Ahí disputó más juegos, un total de 48, donde ganó 18, empató 15 y perdió 13, teniendo un 50% de efectividad. Si se dan cuenta, la mayoría de su trabajo fue en el círculo de Chivas. Ya para el 2019 llegaría la joya de la corona en su trayectoria. Leaño había sido recomendado a los Tinajero de Aguascalientes para que fungiera como el técnico del equipo. Y sorpresivamente, al no verlo como un experimento, estos le apostaron a la proyección de nuevos técnicos mexicanos que, dicho sea de paso, no tiene el título. Leaño se hizo cargo del equipo. Pero pregunto, ¿cuántos jóvenes llevan el viacrucis, estudian la carrera de técnico y nomás no los llama nadie a ejercer lo que estudiaron? Pareciera que esa carrera no vale nada ante los contactos de mi rey, por ejemplo. Con Necaxa, los números fueron malos. Jugó 19 encuentros, ganó 7, empató 3 y perdió 9 encuentros, además de ganar una Supercopa MX en su palmarés. Leaño salió por la puerta de atrás, pero cumpliendo así lo que había alardeado durante su juventud. Como
dato, Leaño, previa a su despedida, tenía 4 juegos sin ganar. Necaxa marchaba 15º general y el 2-0 que sufrió contra el León en el Apertura 2018 fue el detonante de su despido. Además de que el equipo no tenía alma ni juego en la cancha. Aún con eso, ya había marcado su mejor récord, ser el técnico más joven en la primera división mexicana con 33 años de edad. Aquí es donde viene lo bueno, pues tras su fracaso en Necaxa, Marcelo Michele Año tuvo que regresar con la cola entre las patas al Chiverío. Para ese entonces ya había dejado una relación muy sólida en Verde Valle, y su puesto como directivo lo estaba esperando, pues a pesar de todo, a veces pecaba de buena gente. Chivas lo necesitaba tras bambalinas porque ya había dejado secuelas de un buen trabajo en lo administrativo. Quizá no solo el ser utilero era su virtud, sino tener buen tacto con la gente de allí dentro, pues algo que se le da muy bien a este sujeto, repito, es hablar bien. No se molesta ni cae en confrontaciones. Además, tiene el poder de convencimiento muy alto. Y si tiene algún fiasco, puede resolverlo con mucha palabrería que cae muy bien en quienes lo critican. Esto se ha demostrado sin dudas cuando la prensa de hoy intenta cuestionarle que, dicho sea de paso, es muy poca. Con el rebaño emprendió de nuevo un viaje trabajando en la cuestión de enlace administrativo con jugadores. Con la llegada de Peláez, Leaño tuvo un papel un tanto alejado, pues el dueño de los reflectores era el mismo Ricardo, quien, dicho sea de paso, es uno de los máximos responsables del mal paso de Chivas, y desde su llegada ha ido coleccionando fiasco tras fiasco, y pocos le cuestionan. Es curioso lo que mencionaremos a continuación, pues durante casi todo el año pasado los medios de comunicación se la pasaron mame y mame y mame con Víctor Manuel Vucetich. En los primeros malos resultados ya pedían su cabeza, incluso hicieron una campaña hasta cierto punto de odio, de que ya la prensa no estaba satisfecha con los resultados del técnico. Incluso no lo dejaban trabajar. Tanto fue el caso que hasta los propios aficionados increparon al estratega en diversas ocasiones. En la Ciudad de México, un aficionado le dijo cara a cara que ya no querían ser la burla de México, porque en esos entonces Chivas ni siquiera figuraba en el repechaje. Al final, el rebaño se metió al repechaje en ambos torneos del 2021, pero fracasó. Los medios se cansaron de hacerle mala campaña y al final todo terminó por tronar justo cuando Chivas le había ganado al Pachuca por la mínima diferencia en la jornada 9 de la Apertura 2021. Justo a medio torneo y previo al clásico ante América. Ahí fue donde el cineasta decidió traer al viejo amigo Leaño mi rey, convenenciero y persuasivo, con un discurso bárbaro y un poder de convencimiento excepcional. Tal que, sin tener nada de palmarés y una experiencia efímera, tomó las riendas de Chivas. Los chivermanos no aplaudieron al inicio, pues había incertidumbre. El rebaño al menos ya no perdió en los primeros encuentros, pero luego, vayamos a los números. El Buce había dejado en 9ª posición a las Chivas cuando Leaño tomó al equipo y hasta el final del torneo, disputó 8 juegos ligueros, 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Siendo una de estas ante Querétaro y el Atlas las que dolieron mucho más. Chivas terminó en 10º. Conclusión, nada mejoró con Leaño. No obstante, en el repechaje, Puebla los echó en penales luego de un empate a 2. En la actualidad, Leaño tiene al Guadalajara en la media tabla, pero con riesgo de irse como colero. Suma 2 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Tiene 8 unidades y su fútbol es muy malo. Inclusive peor que el que desarrollaba con el Buce. Pero no contento con eso y a pesar de todas estas miserias, Leaño se ha mantenido por alguna extraña razón, comentan los incrédulos. Pero la razón es que Leaño es amigo del cineasta. Es un tipo que le cumplió en lo administrativo y que se dice, siempre le recuerda que le tenga paciencia que Chivas será un ganador con él a su mando. Pues supuestamente utiliza mucho esta frase, Roma no se hizo en 3 días, y que él de alguna manera se justifica. A eso, súmele el poder de persuasión que goza, eso ha hecho que Vergara siempre le dé el espaldarazo. Si queremos nutrir de más datos negativos al técnico que se cree Pep Guardiola en sus sueños, Marcelo Michele Año es el peor técnico de la era Peláez. Pues si vamos a ver los números de Tena y el Buce, encontraremos que el flaco dejó los siguientes: 20 partidos dirigidos, 8 triunfos, 6 empates y 6 victorias para un 50% de efectividad.
Anteriormente, Tomás Boy había sumado 16 encuentros, 5 victorias, 2 empates y 9 derrotas para un 35.4 de efectividad. Pero ojo, cuando estuvo Boy, Peláez no había llegado a Chivas. Por eso lo puse aquí para que usted compare lo siguiente. Luego de Tena llegó Víctor Manuel, quien dirigió 45 encuentros, ganó 17, empató 17 y perdió 11 para un 50.3% de efectividad. Marcelo Michele Año actualmente registra, solo en el torneo liguero, 17 puntos de 48 posibles, con 4 victorias, 5 empates y 7 derrotas, por lo que arroja un 35.4% de efectividad, que es básicamente lo mismo que registró Tomás Boy, al cual corrieron luego de llegar a esos números infames. Hoy pareciera que Leaño tiene mucho crédito y poco importan los rendimientos. Incluso muchos aficionados siguen creyendo falsamente en él. Piensan que es el técnico que los llevará a jugar bonito y a ser campeones de México por 13ª ocasión. El problema no es que Leaño tenga labia y engaña a medios y afición. El problema es que la estadística que arroja poco o nada la consideran, ni mucho menos la analizan, y se quedan con las falsas esperanzas que este promete cuando habla detrás del micrófono. Ahora que ya recorrimos su paso en los distintos equipos donde estuvo y lo que hizo, más la analítica que hasta ahora ha registrado, toca señalar algunos aspectos los cuales los plantearemos de forma directa. Usted seguro se pregunta, con semejantes resultados, ¿cómo es que tiene crédito este mequetrefe al mando de Guadalajara? Fácil, es amigo de Vergara. Segunda, tiene labia para convencer a la gente. Hasta el mismo Peláez, que ha sido una auténtica agonía en la dirección deportiva. Tercera, Marcelo siempre se ha escudado en pretextos y en sueños vagos que merecen tener el mote de imposibles, que dicho sea de paso a nadie se le niega a soñar, pero el decir que será campeón de México y campeón del mundo con el Tri son irreales, a menos de que sea en el FIFA. Estas son declaraciones muy atrevidas que en realidad no se pueden conseguir tan fácilmente. Es más, ni Hugo Sánchez, pues cuando lo dijo, nadie le creyó y vean cómo terminó. Criticado hasta las chanclas, pero cuando Leaño lo dijo, muchos incautos y paleros, aplaudidores como focas de este personaje, ingenuamente se la creyeron. Y esto lleva a que las risas del Vox Populi tengan otro argumento para burlarse de los chivermanos creyentes, de este mentiroso por convicción. Marcelo Michele Año, acostumbrado a darle vueltas al asunto, es un tipo que tiene en la excusa su mejor salida. Inclusive hasta declarando cosas triviales como lo que dijo tras el empate en San Luis: hacemos muchos goles y nos hacen muchos goles. O como le dijo a sus hombres al medio tiempo de ese partido: nosotros no merecemos esto. Claro, como si el fútbol se jugara y se ganara con merecimientos. Realmente Leaño es un personaje más del montón y que, como coloquialmente dicen por ahí, vende humo. Con un promedio similar a Tomás Boy, considerado uno de los peores entrenadores del rebaño sagrado en los últimos 20 años, pero con un crédito importante con Amaury Vergara. Ahora, este se enfila a estar un poco más de tiempo a cargo de Chivas, un tipo que ha sido respetado por la prensa palera porque les dice lo que quieren escuchar, y a quien no se le ha ejercido la misma presión que a otros. Es por eso que ahora debería de ser considerado como un técnico de relleno, que sueña sí, pero no es un delito soñar, pero que está tan alejado de la realidad como sus Chivas, que no satisfechas con jugar mal, siguen siendo el hazmerreír de miles de aficionados que no se cansan de ver cómo este equipo cada semestre es ninguneado, maltratado y exhibido por su directiva, técnicos y jugadores. Marcelo Michele Año debería de ser considerado como uno de los técnicos más habladores y malos del fútbol mexicano, por resultados y por solo imaginar cosas fregonas, mismas que solo se pueden hacer realidad en su mente. Pero dime, ¿aún confías en Marcelo Michele Año o es un técnico que ya debería de retirarse de este negocio que no conoce? ¿Realmente podría ser el Pep Guardiola como muchos otros le han comparado? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.